Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar, Juanma, querido profesor. Bueno, yo quería contarles hoy básicamente 3 proyectos que tienen el patio como centro. Luego voy a terminar con unas conclusiones, con un cuarto proyecto, que es nuestra casa, casi de una manera más personal para transmitirles algunas ideas que me rondan sobre los patios, ¿no? Voy a ir bastante ágil, ¿vale? Va a ser una presentación rápida por el tiempo que tenemos, y es casi más una reflexión en voz alta sobre los retos a los que nos enfrentamos en aquel momento, y también un poco una visión crítica, ¿no? O sea, trasladarles las dudas que me asaltan, ¿no? Pues al revisar esos trabajos pues algunos años más tarde, ¿no? Pienso que eso es importante, ¿no? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 15 años significa que no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces habría que intentar ir aprendiendo. Vamos a ver aquí. El primer proyecto que les enseño es el de la Casa Osuna. Es un proyecto de 2010, va a ser ya casi 15 años. Estábamos en plena crisis económica, muy dura, ¿no? Para los arquitectos y las arquitectas. Y bueno, en aquel momento surgió casi como maná del cielo el plan E de Zapatero. No sé si se acuerdan. Aquella inversión importante en el sector de la construcción y tal. Bueno, me llamó el Ayuntamiento de La Laguna y me dijo que para acceder a esa financiación, yo creo que me llamaron porque era joven e ingenuo y la cuestión era muy difícil, y me dijeron: mira, Alejandro, tenemos 800.000 euros de ejecución por contrata para arreglar esta casa de 1000 metros cuadrados más 3 patios. Queremos que el proyecto esté acabado, el de ejecución, en un mes, que es normalmente lo que necesitamos para hacer el levantamiento. Y luego la tercera fue, que era la más difícil todavía, ¿no? Decir, y la obra tiene que acabarse en 7 meses porque perdemos el dinero. Bueno, entre que había que comer, ¿no? Y yo tenía 30 y algo años, 31, 32 años, pues les dije que sí a todo. Digo, bueno, voy a tomar esto como un máster, como yo no hice ningún máster, ¿no? Pues, y bueno, esta es la Casa Osuna, con sus 3 patios. Un patio principal con un pozo de brocal y 2 traspatios o patios secundarios, ¿no? La casa estaba llamada a ser pues la sede del Instituto de Estudios Canarios, que hoy es, y también una casa museo de su propia historia, ¿no? Porque es verdad que estaba bastante bien conservada y sus valores etnográficos, pues tenía su cocina, casi sus cuadras, su horno, y era muy fácil explicar la arquitectura tradicional canaria desde esta casa, ¿no? Eso todavía no ha sucedido. Pero en el programa de necesidades ese que nos pidió el Ayuntamiento había una condición, sine qua non, que era cubrir el patio. Tema que también nos trae hoy aquí, tema polémico, tema complicado, ¿no? Bueno, así encontramos la casa en aquel año 2010. Los chinos tienen una expresión muy bonita para explicar la palabra patio, que es regalo del cielo, ¿no? Que es el que provee de luz, de aire y también de agua al hogar, ¿no? Pues un poco el reto que teníamos entre manos era no estropear demasiado ese regalo del cielo, pero de alguna manera había que intervenir, ¿no? La casa, en arquitectura tenemos 2 funciones principales, que es habitar y celebrar. El espacio del hogar, de la casa, y el espacio colectivo de compartir, ¿no? Esta casa ya iba a dejar de ser una casa para siempre, ¿no?
iba a ser un equipamiento público, ¿no? Y por lo tanto, los arquitectos nos vemos obligados a intervenir, pero además legalmente, ¿no? Y tenemos que meter aquí un montón de historias que ustedes conocen de sobra, ¿no? La cuestión era cómo intentar que ese regalo del cielo no se estropeara demasiado, ¿no? La casa Osuna, como muchas otras casas, pues esas galerías que estamos viendo aquí habían sido cerradas. Normalmente, antaño, eran galerías abiertas y por eso la esperanza de vida de los laguneros era de 40 años, ¿no? Entonces se iban cerrando. Y aquí vemos cómo todavía pervivían, aunque estaban cortados por la mitad esos balaustres, y vemos también el arranque de unos pies derechos, de unos pilares decorados que están ahí dentro, créanme, estaban ahí dentro embutidos en el cerramiento, ¿no? Porque normalmente se cortaban, incluso los capiteles se picoteaban para que el cemento pegara y se cerraban las galerías por pura supervivencia. También en aquel momento que, menos mal que iba bien acompañado con un encargado de obra con mucha experiencia, tenía siempre la sombra, para bien y para mal, de mi padre, arquitecto también, ¿no? Y bueno, íbamos viendo en aquel mes que viví en la obra con todos sus fantasmas, nos extrañaba este cuerpo tan que se acercaba a la escalera, como ven a la derecha, de una manera tan tosca, casi invasiva, invadiendo el espacio de un pilar decorado, ¿no? Y aquello aquí nos dio una serie de respuestas, ¿no? Era claro ya estudiando su estructura que era un cuerpo añadido, con un pie derecho de hormigón, con unas vigas que no penetraban en los muros, sino que se apoyaban en unos durmientes sobrepuestos. Bueno, la calidad era mucho más baja que el resto de la construcción. Por lo tanto, fue uno de los kits apresurados que tuvimos de decir, oye, pues en ese cuerpo de ampliación, aquí no puedo señalar, pero si lo ven a la derecha en el quiebro que hace la casa, ahí colocamos el ascensor. De tal manera que no había que tocar la construcción original, sino simplemente desmontar ese cuerpo que se había añadido de una manera de baja calidad, y ahí nos permitía pues meter el ascensor en un sitio discreto y que además daba acceso a todas las plantas de la edificación, porque la primera crujía tenía 3 plantas y el resto 2. Bueno, fue importante aquello, ¿no? Luego Dayene traía también esta sección que vista así parece muy radical, pero es una visión imposible, ¿no? O sea, está metido esto en un retranqueo. Aprovechamos el ascensor para hacer la otra cosa más complicada y más intrusiva en una casa del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Que es cubrir el patio, ¿no? Meter un ascensor es complicado, pero luego cubrir el patio es todavía más complicado, ¿no? Entonces cogimos esa estructura y en voladizo sacamos un elemento horizontal, atirantado, con el objetivo de no tener pilares y de no tocar la edificación preexistente, la casa Osuna, ¿no? Esta era un poco la idea, ¿no? Esto visto con el transcurso de los años, pues veo que es una idea bastante radical, atrevida, ¿no? Tanto pues constructivamente, estructuralmente, como formalmente, ¿no? Pero si algo me tranquiliza de esta solución es que es una especie de prótesis que le poníamos al edificio y que no interactúa y que no toca al edificio antiguo. Por lo tanto, yo siempre les decía a la gente preocupada, ¿no? Que bueno, que si veníamos con un helicóptero volando y enganchábamos todo este amasijo de hierros y tal, lo podíamos enganchar, nos lo podíamos llevar y la casa quedaba exactamente igual que en el siglo XVIII. Y es verdad, ¿no? O sea, no hay un destrozo a lo existente, simplemente una prótesis que permite un uso de un espacio, ¿no? Pero todo esto es muy relativo, ¿no? Y también yo tengo mis dudas.
Y este es el resultado de la intervención. El patio, si ven el ascensor realmente pasa bastante desapercibido porque se encuentra en ese extraño retanqueo que tiene la casa. Además, por su cromatismo, el acero corten y tal, pues bueno, está en un segundo plano, ¿no? Y bueno, pues el patio permite lo que nos pedía el ayuntamiento, que es la celebración durante todo el año pues de eventos. Y también permite una cosa importante, que es recuperar las galerías como abiertas, como fueron, ¿no? Aquí lo vemos. Dejamos un espacio sin cubrir, que coincide con la jardinera esa, para que siguiera lloviendo allí y hubiera algo de verde, ¿no? Y que esa enredadera colonizara de alguna forma la pared, ¿no? Claro, la casa, cuando se cerraron esas galerías de una manera atropellada, ¿no? Porque vemos que cortaron, bueno, aquí estamos viendo a la izquierda dos pies derechos temerariamente cortados, ¿no? Y con un añadido de pesos y tal, pues por supuesto ofrecía una protección a sus moradores, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de cubrir el patio nos permitía devolver el patio al centro del edificio, ¿no? Al centro tipológico del edificio. Pero tiene un coste, claro, ustedes lo están viendo, ¿no? He traído justo la fotografía peor, ¿no? Quiero decir, donde se ve toda la sección, es el único punto ¿no? Donde se ve toda la sección de esa estructura a la que le exigíamos tanto, que es no solamente estar en voladizo, sino poder absorber la carga de 2 personas limpiando eso, una serie de canales que recogen el agua, ¿no? O sea que hoy, casi 15 años después, si viniera un helicóptero, se lo llevara, yo no estaría triste, ¿no? Sería más difícil de utilizar y de mantener la casa. Sí mantendría el ascensor porque creo que cumple una función mucho más importante, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, el criterio de la intervención era siempre no tocar, ¿no? Mantener ese espacio entre lo nuevo, entre lo antiguo, de respeto y de diálogo. Bueno, pasamos al segundo patio. Ya voy a ir más rápido porque la casa Osuna, claro, me causaba algún dolor de cabeza tener que explicar esto ahora, ¿no? Tantos años después. Pero la casa Tavares de Cala, de 2015, es el proyecto, es bastante más sencilla. Una casita en lagunera, pues en estado de semirruina, con un patio que parece sacado de un agua fuerte de Piranesi directamente, ¿no? Daban ganas de simplemente dibujarlo e irte, ¿no? Pero con bueno, un estado bastante lamentable y tal, ¿no? Sí que tenía una escalera muy bonita y una galería con unos balaustres que era increíble que hubieran sobrevivido en el ambiente ese. Esto ya está limpio, apuntalado, pero bueno, de excrementos, de paloma, de humedad, solo es el milagro de nuestra tea, ¿no? Y luego el último cuerpo de edificación era ya más contemporáneo, con forjados de hormigón, y había esa escalera de hormigón que accedía a la cubierta. Bueno, así estaba, ¿no? En esta planta, si vemos la de abajo, que es la planta baja, pues vemos el patio marcado en verde, muy chiquitín, que íbamos a cubrir, ¿no? Para ampliar de forma natural lo que es la cocina, lo que es el hogar. Y en la planta alta, pues abrir de nuevo las galerías a la manera de Osuna, pero mucho más sencillo, ¿no? Bueno, decir que también abrimos en la fachada trasera unos huecos que no existían. Creo que esto hoy no nos lo hubieran dejado hacer. Estoy mirando a una persona muy especial. Pero bueno, es verdad que el último cuerpo ya tenía forjados de hormigón y queríamos, la misma propiedad estaba por detrás y queríamos abrir pues esos huecos, ¿no? Entonces hicimos una nueva fachada trasera. A la izquierda ven la fachada restaurada allá, con su tea, su piedra, sus enfoscados a la cal. Y la nueva fachada trasera también con su tea, con su piedra y con sus nuevos enfoscados a la cal, pero en una interpretación contemporánea, ¿no?
Y es increíble el milagro de la TEA. O sea, aquí se cambiaron 2 pares, 3 pares, y el resto es lo que había restaurado y mimado por los artesanos, en este caso de Víctor Rodríguez, ¿no? Creo que tenemos que apoyar a las empresas de restauración porque quedan muy poquitas, y como perdamos esto, pues nada, vamos al mundo sintético. Aquí creo que se ve un poquito mal, pero a la izquierda ya tenemos la escalera restaurada con sus balaustres preciosos. Pusimos aquel mítico y clásico primer peldaño de piedra maciza. Y el patio a la derecha, pues vinculado a la cocina con una barra, y sustituimos la escalera de hormigón por una metálica para que entrara más luz. La solución es parecida a la de Osuna, pero en miniatura, ¿no? 2 pies derechos, unas vigas en voladizo que no llegan a tocar la casa en ningún momento, por lo tanto la galería respira por ahí y tú puedes percibir el alero, ¿no? de la casa. Tercer patio, la Casa Ancheta. Este es un proyecto también antiguo, 2016. Lo que pasa es que se ha venido a rematar, a finalizar ahora prácticamente, ¿no? Cuestiones burocráticas pues lo paralizaron durante un tiempo. Es una casa que es bien de interés cultural en su categoría de monumento, ¿no? Pero eso no se lo cree nadie, ¿no? La casa había sido muy modificada, vilipendiada y tal. Ya en su propia declaración se reconoce que los valores están muy disminuidos, ¿no? Yo creo que fue más un intento de protección de algo. Tal vez hoy lo hubiéramos encuadrado en la categoría de sitio histórico, tal vez, ¿no? Por haber sido la casa en la que vivió en San José de Ancheta en su infancia, ¿no? Bueno, pues la casa, como digo, había sido sobreperforada, habían aparecido en el patio una serie de pilares que no tenían por qué estar allí, en fin, un montón de cositas, y nuestra labor era hacer una limpieza en estilo, una anastilosis, y bueno, devolver lo poquito de verdad que quedaba en aquella casa, ¿no? O intentarlo al menos, ¿no? Aquí ya vemos la planta reformada, pues donde se han limpiado esos pilares que no eran necesarios. Lo hablaba con alguien hoy, ¿no? Que normalmente nuestras galerías son voladas y no necesitan de esos pilares, pero alguien se asustó, ¿no? Alguien se asustó y le plagó aquello de pilares, ¿no? Y bueno, dotar de accesibilidad, un ascensor, etcétera, pues lo de siempre. Este era el estado que nos encontramos con la aparición de esos pilares ajenos a la construcción. Ya todos los enfoscados son de cemento, todas las carpinterías son de pino barato, de madera blanda, atacada y un poco inventada, ¿no? en su composición, ¿no? Como podemos ver. Todos esos pilares competían con el único pilar verdadero que vemos aquí en esta fotografía, que es el que está en primer término, ese de decoración barroca que vemos en el capitel, que además tiene un fuste más sencillo que los contemporáneos, de planta octogonal y de capitel pues extraño, ¿no? Y bueno, pues la casa estaba en estas condiciones. Y nos decidimos también a revertir la situación y abrir las galerías. Sabíamos que las galerías habían sido abiertas porque se hizo una investigación histórica junto a nuestro colaborador Miguel Machado, historiador, y teníamos una fotografía donde la galería de la derecha, la oeste, pues se veía abierta ahí a lo lejos. Pero no solamente eso, sino durante la obra ven que las vigas, ¿no? de esa galería están decoradas en su frente, ¿no? Cuestión que indica que estaban hechas para ser vistas, ¿no? O sea que, y como voy muy rápido, pues ya pasamos por la obra y ya tenemos el edificio rehabilitado. Y esta es la galería oeste. Están viendo las vigas con sus cabezas decoradas de tea. Donde aquellas habían sido eliminadas o cortadas, pues hubo que colocar ahí a la derecha, lo ven, un jabalcón que sostiene 4 vigas, ¿no? Para mantener al pilar barroco como, bueno, su incompetencia, ¿no? Y volver a abrir las galerías. A lo largo de la intervención verán que vamos de más a menos, ¿no? Como creo que es lo normal en la vida, ¿no? Cada vez la actuación al principio es más invasiva, al principio uno tiene más ganas de intervenir,
y conforme vas cumpliendo años cada vez tienes menos ganas de intervenir. Entonces aquí no se cierra el patio, que es una cuestión que hay que agradecer también al Cabildo, a la Comisión, al servicio, porque el Ayuntamiento también había impuesto esa necesidad de cerrar el patio en vertical, ¿no? Yo creo que esta solución de cerrar el patio en las galerías pues también es tal vez más equilibrada, ¿no? Aquí estamos viendo ya el resultado final. Claro, antes las galerías eran realmente un espacio muy estrecho, muy angosto y desvinculado de lo que es el corazón tipológico de la casa, que es el patio, ¿no? Una vez hacíamos la operación de reabrir las galerías, pero de cerrarla con unos vidrios fijos, separados de los pies derechos que permiten esa ventilación y tal. Pues bueno, es una situación intermedia, ¿no?, entre la funcionalidad y el mantenimiento de la casa y bueno, y su venusta, ¿no?, su estética. Bueno, había una serie de, no voy a extenderme, pero de aquí habían escaleras con barandillas de acero inoxidable, lo que fuere, nuevas, ¿no? Y reinterpretamos esos elementos con los mismos materiales. De nuevo vemos el peldaño de piedra basáltica, ¿no? Y ya terminado con los patios laguneros y como a modo de conclusión bajamos a Santa Cruz, a Barrio del Toscal, ya una obra más reciente, el patio de mi casa, que es particular. Es esa casita ecléctica de pintor, año 1912. Toda la dignidad que tiene la fachada pues se traduce en una pobreza interior, ¿no? O sea, no hay una tipología, hay una mala distribución. Esto eran casas para albergar realmente a los trabajadores del puerto, por lo tanto eran una acumulación de dormitorios sin ventilación y sin iluminación directa, ¿no? Pues casi especulativas para meter a esa gente pobre que tenía que trabajar allí duramente, ¿no? No puedo señalar, pero por ahí está la cocina al fondo en un pasillo, ¿no? Imagínense, ¿no? Por lo tanto, esto no es tipología, es infravivienda, ¿no? Pero, por supuesto, tiene su interés, ¿no? O sea, si lo compra una administración pública y quiere enseñar lo mal que vivían las clases trabajadoras a principios de siglo, fantástico. Pero si tiene que ser una vivienda y queremos que nuestros barrios estén habitados por familias, habrá que permitir esa transformación natural, ¿no? Aquí, como saben muy bien, pues lo único constante es el cambio, ¿no? Y ese era el patio que tenía la casa. Aquí parece grande, pero porque era un patio ínfimo, ¿no? Y además cubierto por unas chapas translúcidas y tal. Nuestra idea era hacer un esquema de casa-patio, ¿no? El patio existente ocupa más o menos, no sé si ven ese rectángulo en verde, que es como una especie de jardinera, pues así estaba el patio, pero quisimos abrir y romper la edificación en dos y generar un gran patio, ¿no? Perdíamos algunos metros cuadrados que no nos sobraban, porque la casa es chiquitita, pero confiábamos en que lo que le decíamos a los clientes, que lo importante es la calidad, no la cantidad, pues en mi casa también funcionara, ¿no? Y incorporamos la escalera también a ese patio, aquí lo ven un poco mejor. Primera crujía hasta el estar. Luego viene ese patio con una escalera abierta que lo acompaña en su recorrido y los dormitorios al fondo y luego el dormitorio principal. Bueno, casi se los enseño aquí mejor, ¿no? Pues eso de partirle el edificio en dos, generar un patio central que no había. Por eso digo que es un recorrido de esta exposición entre el patio cerrado en vertical, el patio en horizontal, perdón, luego el pequeño patio cerrado en vertical y este patio que es un patio abierto con unas escaleras abiertas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. Y además en Santa Cruz no tenemos ese problema, es decir, la media de días que llueve en Santa Cruz son 18 días al año, ¿no? Entonces, si te mojas, pues te mojas 18 días al año, ¿no? Y nada, íbamos viendo cómo la construcción avanzaba. Lo más que nos gustaba era ver cómo el patio se conformaba, ¿no? No cómo crecía el edificio, sino cómo crecía el vacío
que contenía el edificio, ¿no? Esa pequeña parcela, ¿no?, de cielo que de alguna manera te pertenece, ¿no?, y que nos ilusionaba a Patricia y a mí, y que tiene que ver con el concepto mismo de patio, ¿no? Patio etimológicamente proviene de la palabra pastum, pasto, campo abierto, claro en el bosque, ¿no? Entonces, cuando los sacerdotes romanos, en la época arcaica, pues querían fundar, los augures se llamaban, ¿no? Querían levantar un templo, ¿no?, un santuario. Templo quiere decir lugar sagrado para observar el cielo, ¿no? Pues se iban a un pasto, se iban a un claro, en el bosque, a un espacio abierto, y recortaban en el cielo un espacio, que además marcaban con un arado en la tierra, y se dedicaban a observarlo y a augurar, ¿no? Entonces veían cómo se comportaban los pájaros en aquel espacio, en aquella parcela de cielo que contemplaban. Si los pájaros venían de izquierda a derecha, pues creo que eran mal augurio. Si venían de derecha a izquierda, perfecto. Si eran pájaros negros, mal rollo. Si eran pájaros blancos, todo bien. Bueno, pues así decidían si un lugar era apto, estoy acabando ya, si un lugar era apto o del agrado de los dioses para fundar un lugar de contemplación o un templo, ¿no? O también una ciudad, ¿no? De alguna manera nosotros no éramos tan radicales, pero sí que observábamos a diario esa silueta, ¿no? Y bueno, y cómo pasaba el tiempo a través de... Bien, y esta nada, ya acabando, pues es el resultado final, la fachada de pintor restaurada. La fachada simboliza la vida exterior, la vida pública, ¿no? Esta es una fachada cívica, es una fachada que conversa con el conjunto que conforma con otras, ¿no? Que presta sus silencios para que los demás también hablen, ¿no? Coderch decía que detrás de cada edificio hay un hombre, hay una persona. Y es verdad que en las fachadas de los edificios podemos ver el ego de sus moradores a veces, ¿no? Y mucho peor el ego de los arquitectos, ¿no? Pero bueno, no me lío. Y el patio simboliza la vida interior. La vida interior requiere, bueno, es mucho más compleja y requiere de tiempo y hay que cultivarla, ¿no? Esta es una fotografía de cuando recién nos mudamos. A la derecha vemos la jardinera, que es la proyección del patio antiguo que tenía la casa, donde acabamos de plantar ahí. Y esta es una foto más reciente, ya con esa vida interior pues más cultivada, más exuberante, ¿no? Por el paso del tiempo, ¿no? De nuevo, la escalera tiene el primer peldaño de piedra basáltica, molinera, que es como el primer hijo, que es el que se lleva todos los golpes. Y nada, vivimos el patio de nuestra casa como un patio contemplativo, ¿no? No es un espacio que tenga un uso definido, es un espacio que de alguna manera pues amplía emocionalmente, visualmente el resto de las estancias y que nos deja disfrutar del silencio y que nos despega un poco del móvil y de Netflix, ¿no? Y nada, Saba lo sabe muy bien, nuestra perrita, es su lugar favorito. Ella está ahí casi augurando, mirando el cielo, porque sabe perfectamente, como sabía el escultor, que lo profundo es el aire. Muchas gracias.